Millonario solitario deja su caja fuerte abierta para poner a prueba a su empleada. ¿Lo que ella hizo después? ¿Alguien dejó la caja fuerte abierta? Susurró Clare, apenas audible, mientras se detenía congelada en el umbral del despacho. La mansión Ashworth estaba en silencio esa mañana, aún envuelta en el susurro del amanecer. Un tenue rayo de sol se filtraba por los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre el brillante suelo de mármol. Una enorme lámpara de araña colgaba del techo, centelleando apenas, y el tic-tac rítmico de un reloj de pie centenario resonaba en el ambiente. Todo estaba quieto, excepto por la caja fuerte abierta. La caja de acero reposaba al otro lado de la habitación, con la puerta entreabierta. Dentro, fajos de billetes de 100 pesos se apilaban con orden junto a estuches de terciopelo llenos de diamantes, brazaletes de oro y documentos legales sellados. Todo parecía deliberado, expuesto, como un escenario diseñado para la tentación. Oculto en el pasillo, bajo el arco en sombras, estaba Alexander Ashworth. A sus 33 años, ya era una leyenda, implacable en los negocios, aislado en la vida. Su nombre era sinónimo de control, riqueza, poder, estructura. Solo confiaba en eso. El amor lo había traicionado. Los amigos lo habían utilizado. Aquellos que juraron lealtad le habían robado a sus espaldas. Lo único en lo que Alexander confiaba ahora era en la observación. Y lo que observara esa mañana le revelaría todo. Ella llegó puntual. Claire Williams, 27 años, entró al despacho exactamente a las 8:42 de la mañana. Era esbelta, con el cabello rubio recogido en un moño bajo, vestía un uniforme gris sencillo con ribetes blancos. Caminaba con precisión ensayada, siempre respetuosa, siempre en silencio. Llevaba poco más de 2 meses trabajando para él. En ese tiempo, nunca había pedido nada, nunca se había extralimitado, y jamás lo había mirado a los ojos más tiempo del apropiado. Pero había algo en ella que se le quedaba en la mente. Algo en su tristeza callada, y en cómo parecía cargar un peso invisible, siempre con dignidad. Tenía que saber, ¿era real? Clara entró en la habitación, trapo en mano, pero se detuvo en seco al ver la caja fuerte abierta. Se le cortó la respiración. Sus ojos miraron rápidamente hacia el pasillo. Nadie. El pulso de Alexander se aceleró. Ella avanzó lentamente, con cautela. Sus ojos se detuvieron en el contenido, pero no con codicia, sino con desconcierto. Su mano se apretó un poco alrededor del paño para limpiar, y luego, sin decir una palabra, se acercó a la caja. No para tocar el dinero, sino para limpiar con delicadeza el borde de la puerta. Pasó el trapo con lentitud, con respeto, sin alterar nada en su interior, sin mirar hacia atrás. Alexander se inclinó más, observando cada movimiento. Entonces, sucedió algo que no esperaba. Clare metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una pequeña fotografía doblada. La contempló por un momento. Su expresión se suavizó. El dolor cruzó brevemente su rostro, y luego se desvaneció tras su calma habitual. Volvió a mirar a su alrededor para asegurarse de que estaba sola, y colocó la foto cuidadosamente sobre el borde de la caja fuerte, justo al lado de los fajos de billetes. Susurró algo. Alexander se esforzó por escuchar, pero no pudo distinguir las palabras. Su voz era apenas un suspiro. Luego, con ternura, volvió a tomar la foto, la presionó contra sus labios y la guardó en el bolsillo. Cerró la puerta de la caja fuerte. Sin dudar. Sin mirar atrás. El momento pasó. Clare continuó, limpió la estantería, el escritorio, el sillón junto a la chimenea. Como si la caja fuerte abierta nunca hubiera estado allí. Alexander permaneció inmóvil en las sombras, atónito. Esperaba miedo. O tal vez, tentación. Al menos, un atisbo de interés. Pero lo que vio fue algo mucho más desconcertante, contención, gracia, una clase de dignidad sagrada que ninguna riqueza podía tocar. Mucho tiempo después de que ella se fue, se quedó mirando la caja fuerte ya cerrada. Luego caminó hasta el centro de la habitación y la abrió él mismo. El dinero seguía intacto. Las joyas estaban tal como las había dejado. Pero no podía dejar de pensar en la fotografía. En el susurro.
En la forma en que ella había tratado el contenido de la caja, no como una tentación, sino como algo indigno de su preocupación. Ya no se trataba de la prueba. Se trataba de ella. Alexander se sentó en la silla de cuero detrás del escritorio, su reflejo apenas visible en la superficie pulida. Aflojó su corbata y miró sus manos. Durante años, esas manos habían construido imperios, firmado contratos, acabado con sociedades. Pero esa mañana, había visto algo que lo sacudió más profundamente que cualquier traición empresarial. Había visto a alguien elegir el honor por encima de la desesperación, y eso lo cambió todo. Desesperación. Eran hechos de liberación. Más tarde ese día, Clare llamó al número que aparecía al final del documento de transferencia. La mujer al otro lado de la línea fue amable, cálida. Sí, señorita Williams, dijo. El señor Ashworth nos indicó que estuviéramos listos. Su madre puede ser trasladada tan pronto como mañana. Clare colgó y se quedó en silencio. Durante mucho tiempo, solo sostuvo el sobre en su regazo. Pensó en la biblioteca, en cómo él la había mirado. No como a una sirvienta, sino como a una persona. En cómo su voz había temblado al hablar de la traición y la soledad. En el té dejado sobre la encimera. En la confianza, titubeante pero real, que comenzaba a nacer. Esa noche, Clare se quedó de pie junto a las camas de sus hijas mientras dormían, apartando con ternura un mechón del rostro de Ava. El papel de la beca seguía sobre la mesa de la cocina, el sello de St. Gregory's reflejando la luz que entraba por la ventana. Había imaginado este momento tantas veces, la llegada de la ayuda, un milagro, pero nunca así. No en silencio. No sin palabras. No envuelto en tanta gracia. Y aún así, una voz dentro de ella susurraba con duda, ¿por qué? ¿Por qué un hombre como Alexander Ashworth haría tanto por ella? Pero entonces recordó sus ojos al hablar del pasado, los muros que había construido, el silencio en el que había vivido, y cómo, poco a poco, la había dejado entrar. A la mañana siguiente, Clare entró a la mansión Ashworth exactamente a las 7:02 de la mañana, como lo hacía siempre. Su postura era erguida, su uniforme impecable, pero su expresión tenía algo nuevo, determinación. No habló del sobre. Y él tampoco. Pero al pasar junto a él en el pasillo, camino a la cocina, se detuvo brevemente y dijo, «Gracias por verme». Alexander asintió, su voz baja, ya era hora. Y en ese momento, algo cambió. No fue ruidoso. No fue dramático. Pero fue real. Ya no eran empleador y empleada. Eran dos personas que habían sobrevivido a la pérdida, que conocían el peso del silencio, y que, de alguna manera, habían comenzado a comprenderse, sin alardes, sin máscaras. Solo dos almas encontrándose a mitad de camino. La oficina en el 5º piso de Ashworth Enterprises no era como las demás. No había mármol. Ni equipos de alta tecnología. Ni filas de asistentes con trajes a medida. En su lugar, estaba llena de dibujos de niños, pilas de archivos con nombres y fechas, y estanterías con libros sobre trauma infantil, educación y trabajo social. Ese era el nuevo departamento que Alexander llevaba meses formando en silencio, la Fundación Ashworth. Un proyecto muy cercano a su corazón, pero siempre postergado, incompleto, hasta Clare. La invitó a entrar una tarde, justo cuando la lluvia comenzaba a golpear suavemente las ventanas. Ella se detuvo en la puerta, dudosa, secándose las manos en el delantal que aún llevaba puesto. «Es tuyo, si lo quieres», dijo Alexander, señalando el escritorio. «Quiero ampliar nuestro alcance, apoyar a madres solteras, ayudar a que sus hijos permanezcan en la escuela, ofrecer vivienda, terapia. Pero necesito a alguien que realmente entienda lo que eso significa. Alguien que lo haya vivido». Los ojos de Clare se abrieron con asombro. «Yo». Él asintió. «No solo eres buena. Eres capaz. Has visto ambos lados de la lucha. Y aún así, sigues de pie». Ella entró lentamente, dejando que sus dedos rozaran el borde del escritorio. «¿De verdad confías en mí para todo esto?». Alexander la miró, su mirada firme. «Ya lo hice». Así fue como comenzaron a trabajar lado a lado.